Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 3 de julio de 2023. Soy Citlali Pérez y le presentaré la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte determinó que no puede desatenderse su jurisprudencia. El 44.2% de los asuntos resueltos por el Tribunal Electoral en 2022 fueron amparos. Juzgado de Distrito en Morelos protegió derecho a la identidad de una niña. Se cumplen 70 años de que se reconoció el derecho al voto de las mujeres. Ahora sí, vámonos directo con la información. En su sesión de este lunes, el Pleno de la Corte resolvió 3 contradicciones de criterios, una de ellas relacionada con la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. El Pleno de Ministras y Ministros determinó que los órganos jurisdiccionales obligados a aplicar la jurisprudencia de la Corte no pueden desatender un criterio emitido por la propia Corte sobre la improcedencia de actos derivados de actos consentidos. Esto al resolver una contradicción de criterios en la que se cuestionaba si era posible desatender la jurisprudencia por haberse estimado que fue integrada indebidamente. Desde el primer momento en que fue publicada como jurisprudencia, se confirmó su carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, además de que su vinculatoriedad se ha reconocido mediante la aplicación reiterada en diversos asuntos posteriores a su creación. Al resolver otra contradicción de tesis, la Corte también fijó como jurisprudencia que se puede desechar de plano una demanda de amparo si previamente fue admitida otra y está pendiente de resolución en el mismo órgano judicial, siempre que tenga identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados. Con este criterio se logra evitar la tramitación innecesaria de múltiples juicios con las notas de identidad señaladas y sin comprometer que el quejoso quede inaudito, pues al estar ambas demandas en conocimiento del mismo órgano jurisdiccional, la decisión sobre la improcedencia puede ser dictada en una mejor posición institucional y sin poner en riesgo que ambas demandas sean desechadas sobre la misma causal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en esta sesión pública, el Pleno de la Corte también aprobó a 6 candidatas que continuarán en el proceso por ocupar el cargo de magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal. A 6 candidatas que, conforme al criterio de las ministras y de los ministros, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones que realizan las magistradas de la Sala Regional Especializado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las candidatas son Nancy Alfaro Correa, Araceli Yalí Cruz Valle, María Cecilia Guevara y Herrera, Aide Macedo Barceinas, Marta Leticia Mercado Ramírez y María Fernanda Sánchez Rubio. Las 6 comparecerán ante el Pleno en la sesión pública del próximo 10 de julio. En respuesta a la solicitud de la Secretaría de Gobernación sobre el cumplimiento por parte de los ministros de lo establecido en el artículo 127 constitucional, en el sentido que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, el Pleno indicó que los artículos citados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no constituyen el fundamento jurídico para realizar una petición de esa naturaleza al Tribunal Constitucional, mismos que aplican solo para las entidades y dependencias que le integran, con fundamento en los artículos 40 y 90 de la Constitución, que prevén la división de poderes. Sin embargo, en aras de fortalecer el diálogo entre poderes y rendir cuentas, desde 2019, la Corte tomó acciones para cumplir con lo solicitado, recordando que el artículo 94 de la Carta Magna precisa que las remuneraciones de ministros, magistrados y jueces no podrán
ser disminuidas durante su encargo. Además, el 123 precisa que a trabajos iguales, salarios iguales. No obstante ello, los 11 ministros disminuyeron en 25% sus percepciones. También recordó que al resolver la acción de inconstitucionalidad 2019, determinó que conforme a lo establecido en el artículo 127, una remuneración no solo se integra por un salario bruto, es decir, efectivo, también incluye prestaciones propias del cargo como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. Por ello, fueron invalidados diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el legislador no estableció parámetros objetivos que garanticen lo establecido en dicha norma, incluyendo el del presidente, afectando a todo el sistema y permitiendo con ello la discrecionalidad, lo que afecta la eficacia y calidad de la función pública. Y se dieron a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023. En 2022 ingresaron 2.932 asuntos jurisdiccionales al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese periodo fueron resueltos 444 asuntos y 2.470 se enviaron a la primera o segunda sala. En comparación con 2021, se observó una disminución de 3.4% en el número de asuntos ingresados y un aumento de 13.3% en los asuntos resueltos. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal presentado por el INEGI, de los asuntos que resolvió el máximo tribunal, el 44.2% fueron amparos directos en revisión. En lo que respecta al personal, al cierre de 2022, el Poder Judicial Federal contó con 54.388 servidoras y servidores públicos, 3.624 adscritos a la Suprema Corte, 1.593 al Tribunal Electoral y 49.171 al Consejo de la Judicatura Federal. Del total, 51% son hombres y 49.9% mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en más noticias, la jueza primero de distrito en el estado de Morelos, Nayeli López Guevara, concedió el amparo a 2 personas a quienes se les negó el registro de una menor a quien reconocían como su hija, decisión que sustentó en el interés superior de la niñez y para garantizar su derecho humano a la identidad, protegido por el artículo 4 constitucional. Con ello, ordenó dejar sin efecto el oficio con el que se negó el registro, inaplicar los artículos del Código Familiar del Estado de Morelos que resultaban discriminatorios y expedir la constancia de inexistencia de registro de nacimiento de la niña. El registro fue negado debido a que se detectó que la madre estaba casada con una persona diferente a la que pretendía ejercer el derecho de paternidad, lo que prohíben diversos artículos del Código en la materia, que la jueza consideró inconstitucionales e inconvencionales, además de resultar discriminatorios y violatorios del derecho a la identidad. Por ello, determinó inaplicar las normas en cuestión y realizar una interpretación más favorable con el fin de autorizar el registro de la menor, pues la falta de identificación afectaba otros derechos de la niña, como el de la nacionalidad, a la educación o a la salud, entre otros. Y en un foro organizado por la Escuela Judicial Electoral se analizó una sentencia de la Sala Regional Jalapa que ordenó reincorporar al padrón electoral a un ciudadano. En el observatorio de sentencias que organizó la Escuela Judicial Electoral, especialistas analizaron la resolución de la Sala Regional Jalapa, en la que revocó una decisión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que negó la expedición de la credencial para votar con fotografía a un ciudadano. La autoridad administrativa no realizó el trámite bajo el argumento de que el ciudadano que lo solicitó estaba suspendido de sus derechos políticos por una causa penal. La Sala Regional Jalapa determinó que se trató de un problema de homonimia, es decir, que el ciudadano que solicitó la credencial para votar y otra persona sentenciada por un delito tienen el mismo nombre, pero no es la misma persona. Y ahí es en donde queda muy claro que, las 2 personas se llaman igual, pero no nacieron el mismo día, ni en el mismo lugar, ni tienen el mismo domicilio, ni coincide su grado de estudios, ni el nombre de sus padres. Y me gusta la frase lapidaria que se utiliza en esta sentencia que dice, cito textual, en suma,
en lo único en que coinciden ambas personas es en el nombre. Así, la Sala Regional Jalapa ordenó a la autoridad responsable que reincorpore al ciudadano al padrón electoral, le expida su credencial para votar y lo incluya en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio. También me pareció adecuado, muy apropiado, que se conmine a la autoridad responsable, al INE, a actuar con mayor diligencia en el futuro. Los especialistas destacaron la necesidad de establecer procedimientos más ágiles en este tipo de asuntos en los que hay un claro error de la autoridad administrativa. Esas son las situaciones que nosotros hacemos complejas. No hay un sistema que fuera un poquito más ágil, donde el ciudadano pueda tener la facilidad de decir, oye, no soy esto. Hemos hecho tan complejo y los trámites para sacar su credencial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y se dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata con el que propone resolver los recursos que interpusieron diversas personas sancionadas por incurrir en violencia política en razón de género, demandas que se propone desechar por preclusión del derecho a impugnar. Sin embargo, propone confirmar que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, sí incurrió en violencia política en contra de diversas diputadas federales del PRI, motivo por el cual ratifica su permanencia en el Registro Nacional de Agresores, aunque ordena revisar el tiempo que deberá mantenerse en dicho registro. Es momento de una pausa, no se vaya, nosotros continuamos. Al regresar, exigen políticas que garanticen la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Gracias por continuar con nosotros y también gracias por su confianza. Le tenemos más información. Este lunes se cumplieron 70 años de que se modificó la Constitución para que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones federales. Un día como hoy, pero de 1955, las mujeres mexicanas emitieron su voto en elecciones federales por primera vez. Esto fue posible tras la lucha organizada de mujeres que por años buscaron generar espacios para exigir sus derechos políticos y sociales. De tal manera que en 1953 fue reformado el artículo 34 de la Constitución para reconocer a las mujeres como ciudadanas con el derecho a votar y ser votadas. Por ello, este 2023 se conmemora el 70 aniversario del reconocimiento del voto de la mujer en México. Se cumplen 70 años de que finalmente la lucha de décadas de las mujeres por tener ciudadanía plena, por poder ejercer el derecho a votar y ser votadas, alcanzó finalmente este reconocimiento. El derecho al voto de la mujer en México tuvo como antecedente en 1947 el decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación como votantes y candidatas en elecciones municipales. En la actualidad, por primera vez, hay una mujer como titular del Poder Judicial Federal, 9 gobernadoras, paridad en los congresos y 545 mujeres en las presidencias municipales. Además, rumbo a las elecciones de 2024, se perfilan candidatas para ocupar la presidencia del país, lo que demuestra el incremento de la participación política de las mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en más temas, representantes de la sociedad civil demandaron a las autoridades políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Urgen políticas públicas por la igualdad sustantiva, que en verdad funcionen y no solo buenas intenciones, que no pasan de simples discursos. Así lo afirmaron participantes en un seminario con esta temática, quienes demandaron, además, fomentar la inclusión y la diversidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. En todas sus formas de ser, de concebirse, de pensarse, mujeres lesbianas, gays, trans, trabajadoras del hogar, ingenieras,
y que son el 51% de tu población y las están matando, ¿no debería ser eso la máxima preocupación de un país? En este foro, los especialistas lamentaron que desde el noviazgo, desde tempranas edades, las mujeres padezcan violencia en todo lugar y en todo ámbito. Y lo único que hemos visto es cómo se han ido reduciendo las atenciones y los programas y las estrategias para atender los embarazos de adolescentes. La meta es reducir embarazos a 0 de 10 a 14 años de edad. Y el año pasado estamos registrando casi 9,000 embarazos en menores de 14 en todo el país. Advirtieron que si desde las más altas esferas del poder no se toman decisiones para cambiar esta realidad, el problema no pasará de la gravedad que evidencian las cifras de las diversas estadísticas nacionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más de estos temas, el INAI obtuvo la certificación en materia de igualdad laboral, distinción con la que también cuenta la Comisión de Derechos Humanos, la COFECE y el Banco de México. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, obtuvo la certificación de la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, y con 47% de su personal femenino, se suma como la cuarta institución pública de México en obtener dicha certificación. Lo que sigue es profundizar en la implementación del servicio profesional de carrera con procesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. El representante de la Organización Internacional de Trabajo en México, Pedro Américo Furtado, celebró que ocurra días antes de que entre en vigor el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, ratificado por México en marzo de 2022. A la fecha, 28 países han ratificado ese convenio. Y la violencia es una transgresión de los derechos humanos, es su manifestación en los entornos de trabajo, no puede permitir ni tolerarse. Destacaron que este convenio fortalece el desarrollo de las personas en otros ámbitos, además de laboral, con horarios flexibles que consideran las cargas de cuidado, mismas que recaen principalmente en las mujeres, impactando favorablemente en la productividad. Una vida fuera del trabajo y que eso también nos permite ser mejores en nuestro espacio laboral. Somos mejores cuando nuestra vida fuera del espacio laboral es mejor. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y la Secretaría de Marina publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa institucional del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 2023-2024. Establece como objetivo contribuir al desarrollo de esa región con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, que fomente el crecimiento económico, productivo y cultural. Y de acuerdo con Naciones Unidas, el periodismo se encuentra bajo acecho en todo el mundo. Un ejemplo de ello es el caso del periodista israelí Alexander Lapshin. Frente al 90% de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión que se padece en México, en el Centro Nacional de Comunicación Social se presentó el caso del periodista Alexander Lapshin, víctima de violaciones a sus derechos humanos, incluidos espionaje y tortura. Alexander es un comunicador israelí, perseguido por el gobierno de Azerbaiyán, quien reveló toda una serie de extorsiones durante su encarcelamiento. Y bueno, pasé 7 meses en una cárcel en Azerbaiyán, acusado de, entre comillas, un cruce ilegal a la República de Azerbaiyán. Y en segundo lugar, se me imputaron cargos por haber insultado la dignidad del presidente de Azerbaiyán, que así lo había llamado dictador. En la conferencia se indicó que tanto Rusia como Israel pidieron su liberación, pero el presidente bielorruso Alexander Lukashenko declaró que tenían que cumplir con una supuesta orden de arresto internacional de Interpol, algo que el organismo negó luego de haber emitido.
Estaba en condiciones horribles, era una celda muy pequeña de 3 por 3 metros. El baño era simplemente un orificio en el piso de concreto. De acuerdo con Naciones Unidas, la libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo. Tan solo en 2021, datos de la Federación Internacional de Periodistas ya colocaban a México en el segundo lugar entre los países más violentos para el ejercicio del periodismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y el juez 19 familiar de proceso escrito de la capital del país, Rafael del Moral Rincón, recordó que aquellos que alegan insolvencia para evadir la responsabilidad de proporcionar alimentos pueden hacerse acreedores incluso a una pena privativa de la libertad. Explicó que el juez puede solicitar información al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria para rastrear ingresos de las personas a las que se les reclaman alimentos, los cuales muchas veces alegan insolvencia. Puntualizó que una de las formas de reclamar alimentos a un progenitor es por comparecencia, para lo cual el demandante debe acudir a la Oficialía de Partes Común de los juzgados familiares. Un juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional para que Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, en la conferencia matutina presidencial, se abstenga de usar la imagen del analista Max Kaiser. Desde su creación en marzo de 2019, la Guardia Nacional ha rescatado a 82 víctimas de pornografía infantil en todo el país. 93 agresores sexuales han sido detenidos, de los cuales se han obtenido 38 sentencias condenatorias, la más alta por 82 años de prisión. La tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia de 36 años de prisión contra Mónica N., exdirectora del colegio Enrique Rebsamen, por la muerte de 26 personas tras el derrumbe del plantel en el sismo de 2017. El gobierno capitalino y empresas de telecomunicaciones firmaron un convenio para retirar el cableado de sus servicios en desuso y que representa un riesgo para la ciudadanía. Se llevará a cabo entre septiembre y noviembre próximos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y desde el pasado sábado 1 de julio, el novelista peruano Mario Vargas Llosa se encuentra hospitalizado en Madrid tras haber sido diagnosticado con COVID-19. Su hijo Álvaro Llosa confirmó la noticia y detalló que el autor de El pez en el agua está siendo atendido por especialistas del hospital. Mario Vargas, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, destacó por sus notables ensayos y novelas. Se espera que el literato de 87 años pueda recuperarse pronto de esta enfermedad. Un tribunal español condenó a una periodista a 2 años de prisión por el delito de revelación de secretos al publicar información reservada de un homicidio. El caso no se encuentra protegido contra la divulgación, por lo que los detalles específicos, así como el análisis de la autopsia, son ajenos a lo noticiable. Las fuertes lluvias en Japón provocaron el desalojo de más de 1 millón de personas por inundaciones y el colapso de infraestructuras. El agua, que sobrepasó ya el medio metro de altura, ha ocasionado un muerto, 2 desaparecidos y varios ríos desbordados. El gobierno colombiano decretó estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. A lo largo de 30 días, 11 sectores, entre ellos salud, agua y educación, tendrán prioridad para enfrentar la crisis humanitaria y climática, aunque existe un temor de incumplimiento. Diversos ataques por aire y tierra en la ciudad de Jenin, el principal foco de terrorismo, ha dejado como saldo 8 muertos y 50 heridos, algunos de gravedad. Países vecinos califican estos hechos como crímenes de guerra. El ejército afirmó continuará hasta que sea necesario. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía.
Iniciaron los encuentros previos rumbo a la reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC en el marco del tercer aniversario de su entrada en vigor. El representante comercial adjunto de Estados Unidos, James White, y el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, sostuvieron una videollamada para analizar la agenda de asuntos pendientes de la reunión que se llevará a cabo este 6 y 7 de julio en Cancún, Quintana Roo, donde se reunirán también la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, la titular de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, para dar un balance de lo que se ha logrado con el acuerdo estos 3 años. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 5 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En mayo, el envío de remesas a México alcanzó los 5.693 millones de dólares, la cifra más alta desde que se tiene registro. De acuerdo con cifras del Banco de México, de enero a mayo el monto de las remesas recibidas respecto a igual periodo de 2022 aumentó 16.6%. La percepción empresarial acerca de la situación económica de su actividad y del país en los sectores manufactura, construcción y servicios privados no financieros retrocedió en junio. Únicamente la confianza empresarial del sector comercio registró un avance mensual, informó el INEGI. La productividad laboral disminuyó cerca de 11% en lo que va de la presente administración. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó sobre los efectos de la relación entre baja productividad e informalidad, entre otros factores como la falta de inversión en capital o competencia económica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y en información sobre la salud, el consumo de medicamentos genéricos aumentó 12.7% en México entre 2020 y 2022, consumo que se verá impulsado por el vencimiento de 1.826 patentes en los próximos 7 años. De acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, entre los fármacos que perderán patente están algunos que son utilizados para enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, entre otros. Según cifras del DIAGMED, 92% de los medicamentos que se consumen en el país son genéricos y con las patentes que serán liberadas, prevé que se puedan sumar al mercado nacional 5,000 millones de piezas de genéricos en un año. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este martes lo invitamos a seguir la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 2 contradicciones de criterios. Además, tienen en lista una controversia constitucional en la que el Ejecutivo Federal reclama que los poderes legislativo y ejecutivo de Tamaulipas invadieron sus atribuciones en materia fiscal. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez Flores. Gracias por su atención. Hasta pronto.